tiempo es el presente y qué influencias geopolíticas, tecnocientíficas, etcétera, sociales se dan para que hablemos hoy de guerra o de las guerras que se están dando actualmente en el mundo. Pero hablar del futuro siempre es complicado porque el futuro es un lugar al cual no hemos llegado todavía o estamos avanzando constantemente sin saber cómo va a ser. Pero desde tu perspectiva, como analista de estos temas, sé que es una pregunta para empezar muy amplia, pero creo que es necesario hacerla. ¿Cómo ves tú, Yago, el futuro de la guerra? Pues mira, vamos a empezar un poco por el presente, si te parece, que ya tiene su miga, la verdad. Claro. Venimos en realidad de una era de guerra industrial, ¿no? Y de una industria además muy particular, porque sobre todo muy relacionada con lo que era la industria pesada, es decir, pues la mecánica, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando yo quería desarrollar, o quiero a día de hoy desarrollar un nuevo motor o un nuevo cañón o lo que sea, necesito gastar mucho dinero y logro pequeños incrementos, pequeñas mejoras, ¿no? Si lo piensas, los motores alemanes de hace 100 años casi, de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente no tenían las prestaciones de los motores modernos, pero ya podías tener carros de combate que fueran a 40, 50 kilómetros por hora, ya podías, en fin, tenías unas prestaciones que podían ser la mitad de buenas de lo que tenemos a día de hoy. En cambio, hacia el nuevo tipo de industria que tenemos en la actualidad, esa industria microelectrónica, esas mejoras, es decir, el doble, algo que sea el doble de bueno, pues puede ser un producto electrónico de hace 6 años. Es decir, es una industria con un crecimiento mucho mayor, ¿no? Y eso tiene un impacto en el modo de hacer la guerra, tanto para las grandes potencias como en mucha menor medida para las pequeñas potencias. Sobre todo las grandes potencias tienen un gran impacto porque ellas dependen de la superioridad tecnológica esencialmente, ¿no? Mm. Entonces, para ello invierto en grandes cantidades de dinero en este tipo de industrias. ¿Y cuál es la situación entonces? ¿Por qué os he comentado esto de la guerra del pasado, de esa guerra más de industria pesada, de acero, de cañones, de tanques, de todo esto? Pues porque ciertos países se han quedado más ahí. Europa está en muchos sentidos aún en ese tipo de guerra y de industria militar. Y hay otros países, China, en cierto sentido Estados Unidos, que están ya dando el salto al otro tipo de guerra. ¿Qué significa eso? Que estamos en una fase de clara transición entre otro modelo de guerra del que no sabemos qué va a quedar y quedarán cosas, pero no sabemos qué va a quedar, y un nuevo modelo de guerra en el que pues obviamente hay grandes incógnitas, aunque creo que hay cosas más o menos claras, y es obviamente la presencia en todas partes de la inteligencia artificial y sobre todo, más incluso que de la inteligencia artificial, a mi entender, de los drones, sobre todo del dron más que del gran dron, que no deja de ser, no sé, un dron, un barco, un buque gigante, al margen de que tenga o no 200 tripulantes, de que tenga o no un piloto de caza, de que tenga o no 2 o 3 carristas en su interior, no es tan distinto de lo que era un tanque o de lo que era un gran avión. El cambio viene cuando se introduce algo nuevo en la forma de hacer la guerra, un montón de pequeños aparatos con los que haces la guerra, un montón de misiles de crucero baratos que utilizan una hélice en vez de un caro motor de propulsión y que en vez de llegarte uno te llegan 100, ¿no? Entonces va un poco por ahí, vamos hacia unas guerras de cantidad, de un nuevo tipo de industria, y en la que la inteligencia artificial obviamente pues va a tener un papel que no va a desplazar completamente al ser humano, pero que sí va a reducir el número necesario de combatientes en el campo de batalla del futuro, aunque no va a ser tan, a mi entender, tan pequeño como algunas personas puedan pensar. Es decir, siempre va a haber un elemento humano más o menos cerca del frente, cerca de la primera línea, e incluso la mayor parte de los modelos de inteligencia artificial siempre requieren a un ser humano para el control de todo ello, ¿no? Porque ni está tan madura ni se espera que llegue a estar tan madura en las próximas décadas, salvo en situaciones muy concretas, ¿no? Hmm. Entonces, Eh, Creo que la siguiente pregunta está conectada con la primera. En el futuro inmediato, ¿dónde se van a ganar las guerras, a tu juicio? ¿En qué terreno? mmm, primero de todo, es decir, vivimos en una era de, pues eso, que todo cambia a una velocidad increíble, y los que nacidos en los 80, en los 90, pues yo creo que es algo que hemos vivido cada década. Entonces, es lógico intentar, antes de empezar a decir, no, ¿qué va a ser lo vital, lo más nuevo, lo tal? Pensar, vamos a ver, ¿cuáles son las
los factores permanentes de la guerra. Y hay cosas que van a seguir siendo tan vitales como siempre. Y una de ellas, por ejemplo, es la voluntad y el factor de la moral. Sin una voluntad política firme detrás, pierdes las guerras, sean las de hoy, las de ayer o las del futuro. Si tú decides rendirte, si tú tienes miedo, si tú no apuestas, si tú cedes ante Marruecos a las primeras de cambio, si tú no tienes una política seria con ellos, te acabarán derrotando con más o con menos tecnología, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la voluntad, la moral. Mao Zedong decía, podemos tener una guerra nuclear con los chinos, o sea, con la Unión Soviética o con Estados Unidos, y morirán 300 millones de chinos, pero venceremos, ¿no? ¿Y él para qué lo hacía? Porque él pensaba que la moral, la ideología estaba por encima y podía superar a la parte, al revés, la parte espiritual podía superar a la parte material, a la parte técnica, por así decirlo. Y esto es cierto en muchísimas guerras. No hay más que ver cómo China se enfrentó a la Unión Soviética en el río Usuri, atacó Vietnam, atacó aliados, por tanto, de la Unión Soviética, se enfrentó a Estados Unidos en Corea y pese a todo, con esa idea lograron grandes, importantes éxitos militares. Entonces, esto para empezar, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego, factores que van a seguir siendo permanentes. Siempre hay que entrar por tierra, es decir, la gente, el ser humano es un... Me encanta pensar en el ser humano como un simio. Me encanta imaginar simios conduciendo coches, simios trajeados, simios haciendo cosas, ¿no? Y esos simios viven en un lugar que se llama ciudades y pueblos. Y por tanto, esos simios, bueno, y esos simios, como dice la polemología, que es el estudio social de los conflictos, pues obedecen al funcionalismo, a toda una serie de funciones de la sociedad, que es, bueno, de la sociedad, insertas en la naturaleza humana que siempre están presentes, como las jerarquías. Por tanto, los simios, el ser humano siempre tiene líderes que también tienden a estar sobre la tierra, precisamente. Entonces, esos simios se agrupan en poblaciones importantes llamadas capitales, esos simios confían en líderes que se sitúan en lugares concretos, esos simios confían en instituciones situadas en senados, edificios ministeriales, cuarteles generales, sedes empresariales y por tanto, en última instancia, y cuando hablamos de las máximas apuestas, que son aquellas que consisten en derrotar a un país o un grupo humano, eso es un objetivo al que hay que llegar siempre por tierra. Ni hay ciberataques, ni hay otra cosa. Es decir, todo eso acompaña, pero para empezar, tierra, tierra y tierra. Las guerras no se ganan ni desde el aire, por lo menos ese tipo de grandes guerras no se ganan ni desde el aire, ni con ataques electromagnéticos, ni siquiera con bloqueos navales. En última instancia hay que entrar siempre por tierra. Por tanto, eso es otro factor permanente. Otro factor permanente, bloqueos navales, la guerra naval. Puede que no acabes de derrotar del todo un país solo impidiéndole su acceso al mar, pero en el momento en que una economía globalizada que se basa en tomar recursos de todo el planeta, porque es raro que un país pueda acumularlos todos en su territorio, no tenga acceso a ellos, se vea privado de ellos, su industria, su economía en muchos sentidos va a colapsar y va a tener graves problemas. Por tanto, esa herramienta, independientemente del tipo de buques del futuro, va a seguir estando exactamente ahí. La superioridad aérea, bueno, no quiero decirlo porque parece obvio, pero 3/4 de lo mismo. Si tú puedes tener el dominio de los cielos, enviar aeronaves a tu gusto, vas a poder bombardear y destruir al ejército adversario. Y eso siempre te va a permitir avanzar por tierra, tener una amplia gama de opciones. No necesariamente para derrotar a un gran adversario, sino, bueno, pues lanzar mensajes puntuales y todo esto. Ahora, cosas ya más nuevas. Primero, el modo en que se combate en tierra. Vamos a ver un tipo de guerra que seguirá basado en el uso del blindado, del carro de combate, o vamos a ir hacia un tipo de guerra en el que el dron va a encargarse de la maniobra terrestre. El dron pequeñito, cientos de pequeños drones rastrillando el terreno y luego ya sí entrarían los blindados, sí entrarían los drones terrestres, pero primero precedidos de un gran enjambre de drones aéreos. Esto puede cambiar. Segundo punto, la industria militar. La industria militar va a poder seguir consistiendo en grandes fábricas o vamos a regresar al pasado, vamos a regresar a los talleres manuales donde cualquiera monta un dron, porque esto está pasando en Ucrania y ese es un aspecto interesante. Luego, otro aspecto innovador, ¿dónde se van a vencer las batallas? ¿En el espacio cibernético? Puede que sí, puede que se libren en el espacio cibernético, pero yo haría más énfasis aún en el espacial. Al final los ejércitos están bastante diseñados para ser impermeables a los ataques cibernéticos. No es que no puedas conseguir efectos,
pero normalmente el ataque cibernético es más como un sabotaje. Es decir, en la guerra de Ucrania, por ejemplo, los saboteadores ucranianos ponen una bomba de vez en cuando, o parece, ¿no?, que hacen algo así en una fábrica rusa, hacen este tipo de cosas, pero no es un esfuerzo masivo que logre desarbolar una industria entera. Es más, me apoya, me sirve, y sobre todo me puede venir bien para obtener información. Ahí es donde el ámbito cibernético es más importante, pero digamos la parte cinética, el entrar en lo que es librar una guerra, no tanto. Ahora, en la fase anterior a la guerra, obtener información, lanzar ataques cibernéticos como una herramienta de política exterior o de política de defensa, interesante, desde luego. Y luego, por último, pero no menos importante, destacaría todo lo que tenga que ver con el dominio espacial, el espacio. Se están desarrollando ya hay armas antisatélite, misiles antisatélite. Hay órbitas muy vulnerables a la basura espacial, es decir, que el uso de armas en esas órbitas puede causar, sobre todo la órbita geoestacionaria, en esencia, que es una órbita que me permite colocar un satélite parado frente a la Tierra, de tal manera que siempre va girando en torno a la misma. Esto está, pues, prácticamente en torno al Ecuador. Esa órbita es muy particular. Es verdad que suelen ser satélites muy alejados, pero si yo tengo la posibilidad de atacar ahí, puedo hacer mucho daño. Y en todo caso, los ejércitos modernos necesitan Internet vía satélite, porque el Internet habitual que estamos consumiendo en estos momentos para este directo tira de cables submarinos. Eso es el 90% de Internet mundial. Ahora, ¿qué pasa cuando los cables submarinos vuelan, cuando no hay infraestructuras en el lugar en el que operas? Necesitas Internet vía satélite. Entonces, eso, los servicios de GPS para guiar muchos tipos de armas, todo eso necesitas toda una constelación de satélites. Por tanto, poder desarbolar las constelaciones de satélites adversarias, bien derribándolos directamente, bien atacando sus centros de control en tierra, que son probablemente el nodo más vulnerable. Eso en los combates entre grandes potencias creo que puede ser otra de las claves. Y luego, por último, pero no menos importante, no debemos dejar de olvidar el papel del arma nuclear. El arma nuclear, igual que ha seguido hasta ahora, seguirá ahí y va a tener ese... Bueno, ya veremos, hay distintas hipótesis, ¿no? Y se habla de la tercera era nuclear, de lo que ha escrito mucho, por ejemplo, Guillermo Pulido. Entonces, podría ser que entráramos en un nuevo tipo de era donde el enfrentamiento nuclear se contempla como una opción más plausible, como parte del control de la escalada, con el uso de armas nucleares más tácticas, y quizás podría venir acompañado de una proliferación de este tipo de artefactos. Pero bueno, este es un panorama así un poco general, ¿no? Sí, No sé si te vale. yo había conocido el libro de Guillermo Pulido sobre cómo en Estados Unidos había una suerte de prerevolución bélica a nivel tecnológico. Pero sin embargo, no has mencionado una cosa que creo que es importante, que es el factor de la propaganda. Que entiendo que conservará cosas de la propaganda bélica, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra del pasado, pero que incorporará nuevos mecanismos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías. ¿Qué factor va a tener la propaganda en la guerra del futuro, a tu juicio? Fíjate, es que yo la propaganda, a ver, en tiempo de guerra, por ejemplo, las unidades de operaciones psicológicas de nuestras Fuerzas Armadas, entiendo que pueden tener dos tipos de objetivos. Uno, y suele ser el más importante, es mantener la moral de tu propia nación. Entonces, las operaciones psicológicas en estado, porque en tiempo de paz es ilegal, y no sé si en tiempo de guerra realmente sería legal, pero entiendo que ahí sí. Pero bueno, en principio nuestras unidades de operaciones psicológicas tienen prohibido hacer operaciones psicológicas sobre su propia población. Esto para empezar, ¿no? Mm. Pero en caso de guerra, una de sus misiones es mantener la moral, por ejemplo, del pueblo durante la lucha. Sin embargo, la verdad es que este tipo de operaciones psicológicas más militares, más propias de la guerra, que desde luego existen y a veces a menudo se enmarcan en esfuerzos de contrainteligencia para introducir información falsa en el sistema de análisis de inteligencia adversario, no creo que tenga el papel tan importante que a veces se piensa que puede tener. Es decir, el dominio psicológico está ahí, hay operaciones psicológicas al nivel táctico, estratégico, operacional, pero creo que eso es más un elemento casi de tiempo de paz que de tiempo de guerra. En el momento en que empieza la guerra ya hablan, ¿no? Como era la frase, no sé si era Cicerón, el de cuando las espadas hablan, las leyes callan, ¿no? O algo así. Entonces ya ahí la parte esa más psicológica no creo que tenga tanta importancia, aunque puede tenerla para movilizar aliados, por ejemplo, pero para eso tienes que tener unos mecanismos y una legitimidad a su vez que te apoyen. Y eso lo tienen pocos países, sobre todo pues Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Países que tienen
Francia en cierto sentido, China en cierto sentido, que tienen unas corporaciones muy potentes ya, ¿no? No, pero Pero lo veo más para el tiempo previo a la guerra. Dime, perdona. no, Disculpa. perdona que te corte, quiero decir, esa propaganda bélica influye sobre todo no solo en la moral de las tropas, sino también en la población civil, para que haya un posicionamiento de esa población civil, pues para movilizarse contra la guerra o a favor de un bando o de otro, para que determinadas consignas ideológicas se presenten en la calle, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, por eso te lo Mm, preguntaba, por ver cómo se conectaba el tema de la propaganda y las nuevas tecnologías, redes sociales, YouTube, Instagram, pero eso casi Facebook, lo veo etcétera, antes de la guerra. antes de la guerra. Pero en el Sí, durante se produce también, quiero decir. sobre todo, sí, no, sí, producirse se produce durante toda la guerra, desde luego. Pero ya una vez se ha creado una dinámica, o sea, quizás, por ejemplo, los primeros días de la guerra sí pueden ser muy importantes, ¿no? Pero una vez se ha Claro, creado una dinámica y hay una orientación clara y el público, porque, mira, una de las reglas, he tenido la oportunidad de leer no es exactamente un manual de guerra psicológica militar, pero es algo parecido, sí, escrito por un oficial que se dedicó a eso. Entonces, por ejemplo, una de las reglas curiosas es que para convencer a la gente, el momento más adecuado es el momento en el que la cuestión no está en la máxima cota del debate o de la polémica, es en el momento en el que la gente no le presta atención a ese tema. Es claro. decir, que en el momento en que estás en el momento álgido de la guerra, la gente adopta una posición o la que ya tenga, de hecho, desde el principio, y esa es la que en principio mantiene. Y en ese momento, y hasta que la guerra pues no deje de perder interés y tal, no, va a ser mucho más difícil convencer. Por eso creo que no tiene tanta influencia. Una vez, hombre, a ver, si eres desastroso o eres un as haciendo operaciones psicológicas, pues igual sí que consigues, digamos, un éxito. Pero en principio no creo que vayas a lograr que varíe el curso de la guerra de una manera estratégica, por así decirlo. Ahora, es verdad Claro. que te puede aportar unas cuantas cosas. Puedes, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, lo más obvio y lo más importante para los ucranianos, primero es cierto que había un contexto que les favorecía, es decir, al final el ciudadano europeo se despierta un día, el ciudadano europeo no es como, no sé si tú seguías mucho lo de la guerra de Ucrania. Sí, algo lo seguía, sí. Claro, yo lo seguía también hasta cierto punto, tampoco de una manera sumamente estricta, ¿no? Pero la mayor parte de la gente ni seguía la guerra ni lo que había pasado ni nada. Simplemente se levanta un día y ve que están bombardeando un país, que hay gente llorando en los vídeos, que hay un niño abrazando a su padre que se tiene que ir al frente. Entonces, eso ya de entrada genera un contexto emocional muy favorable a ti. Eso es un caldo de cultivo. Entonces, si tú eres un poco hábil, tus operaciones psicológicas, tu estado, tus ministerios son hábiles, eso lo aprovechas. Y si además hay potencias dispuestas a apoyarte, eso lo aprovechas. Pero ya ves que Claro. depende mucho de todo el contexto. Incluso Estados Unidos, digamos, Estados Unidos o China, que tienen grandes corporaciones de medios, China no tanto aquí, pero en Asia tiene su importancia, pueden intentar generar climas a favor o en contra de algo, pero es bastante complicado que logren algo que afecte a otros países. Es decir, dentro de tu país tus medios pueden influir algo, pero incluso para esos grandes complejos no cualquier mensaje cuela, no cualquier cosa. Es decir, que dependes al final mucho, como es lógico por otra parte, de la situación como venga dada. Es decir, cómo va a atacar China a Taiwán, qué tipo de ataque, si algún día lo hace, quiero decir, ¿no? Claro. ¿Cómo sería eso? ¿Van a seguir a lo bestia? ¿Vamos a ver imágenes terribles el primer día? ¿O no? ¿Van a ser civilinos? ¿Van a hacer ahí un bloqueo pacífico? ¿Van a...? En función de eso se transmitirá una idea y otra. Y ahí entrarán las preconcepciones que todos los años anteriores se han ido generando en Europa y en Asia sobre los chinos. ¿Cómo vemos a los chinos? Llegado el día estaríamos dispuestos a tener una guerra comercial con ellos si atacan Taiwán. Ahí es donde entraría toda esa parte, los años previos, ¿no? Pero bueno, Claro. esto es mi opinión. Sí, Perdona, pero ¿eh? yo entiendo que no has enumerado esta cuestión porque, como bien has dicho, las guerras antes y ahora y después se van a ganar en el terreno, en la tierra, en el campo de batalla físico, donde los soldados puedan pisar, porque evidentemente en el aire, pues en los aviones y en los barcos no hay terreno donde que pisar. Y la modificación del terreno en una batalla es mucho más, entre comillas, sencillo en la tierra que en el agua, que es mucho más difícil. Te voy a preguntar luego por el tema de la tierra, pero quiero también preguntarte por otra cosa que no has enumerado, pero creo que también es importante, la contrainteligencia, el espionaje. Eh, ¿Qué papel va a tener la guerra del futuro? ¿Va a ser similar al de antes? ¿Hay modificaciones? ¿Cómo está el campo de la contrainteligencia, lo que se llama inteligencia también, del espionaje, de los espías de toda la vida?
en el tema bélico de cara al futuro inmediato. Buah, pues la parte quizás más importante. Al final, no me acuerdo, era una frase, algo así. La información es el fuego y maniobra del siglo XXI. Es decir, ya no se trata de amasar un montón de carros de combate. Obviamente, toda esa parte industrial y de equipo y materiales es fundamental, ¿no? Faltaría más. Pero es cierto que necesitas otra cosa más, ¿no? Que es información, ¿no? Al final tienes un campo de batalla con mucha microelectrónica, y ya no digamos si le sumamos inteligencia artificial, pero aún sin ella, con un ser humano mirando, ¿no? Microelectrónica significa precisión, que yo donde pongo el ojo pongo la bala, pero para poner la bala necesito información. Entonces, naturalmente, todo lo que tenga que ver con inteligencia, pues va a ser fundamental para poder generar, sobre todo, bueno, paréntesis, hay una teoría que explica este hombre, John Boyd, que era un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y este hombre está detrás del diseño del F-15, creo que del F-18, del F-16, y este hombre elaboró un ciclo, básicamente, se llama OODA, que es observar, orientar, decidir y actuar. Entonces, la guerra cada vez más se parece a ese ciclo, es decir, es quién hace más rápido ese ciclo. Y el que primero observa, se orienta hacia el objetivo, decide y actúa, el que completa el proceso de ver, yo lo llamo detección y acción, ¿no? Es decir, ver y destruir, quién ve antes, quién destruye antes. Y eso va a depender de inteligencia, va a depender de que yo procese toda la información. Porque hay mucha información, por ejemplo, satélites. Si yo tengo 3 o 4 satélites obteniendo fotografías, eso no está a disposición de la unidad de artillería, eso está en el Estado Mayor, en una unidad muy específica que maneja esos activos tan valiosos. Y a partir de esas fotografías las analiza y tiene que analizarlo lo más rápido posible porque los satélites pueden tardar 1 hora en dar la vuelta a la Tierra, y en ese tiempo se te puede mover el vehículo, el objetivo, lo que sea. Entonces, esa unidad va a tener que generar ese proceso a toda velocidad y rápidamente analizar toda esa masa de información y decir, mira, hay objetivos aquí, 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 y tengo que pasar una instrucción a una unidad de artillería lo mejor posicionada posible para que ella decida con qué munición debe actuar, si tiene que desplazarse para poder disparar sobre el objetivo, qué riesgo hay de que el adversario me dispare a mí. Entonces, hacer ese proceso a toda velocidad depende de la información y ya no solo, porque antes el problema era reunir suficiente información. Y ahora el problema empieza a ser gestionar toda esa información. Ahí es donde debería entrar la inteligencia artificial. Pero no es nada sencillo porque los ejércitos son estructuras piramidales, no están diseñadas para que haya conexiones paralelas. Está todo diseñado para que vaya por muchos escalones antes de llegar al que le tiene que llegar. Entonces, ahora lo que se quiere ya no es conseguir lo que se llama la cadena de muerte, la kill chain, es decir, mandar esa información de una manera piramidal jerárquica, sino que se trata de crear la red de muerte, la red de destrucción, ¿no? La killnet. Entonces se trata de que si esa unidad ha visto algo y no puede batirlo, pueda mandarle la información directamente a otra unidad sin tener que hacerlo de la otra manera, que era elevando la información en toda la cadena de mando para que éste decida, vale, esto hay que redistribuirlo a esta otra unidad. Y ahí nuevamente es todo gestionar información y gestionar información. Pero esto que sobre el papel, o te lo digo yo aquí, suena muy sencillo, luego tiene mucho de teleco, tiene, bueno, pues muchas aristas que pulir y requiere una inversión masiva. Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, Yago, y es como la estructura piramidal jerárquica de los ejércitos impide que haya una suerte, no sé si llamarlo interacción con otros ámbitos institucionales a la hora de recabar o de purgar o de clasificar una información